Así es, esta mañana vamos a hablar en el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos a hablar de seguridad pública, pero como siempre vamos a poner algunos elementos en contexto para iniciar la conversación de hoy. En lo que va de 2017, la policía ha visto caer a 43 de sus elementos a manos de estructuras criminales. El último caso es el del agente Héctor Ulises Flores, que pertenecía a la sección táctica operativa de Usulután. Recibió lesiones en el tórax y en una pierna, por lo que fue necesario llevarlo de urgencia al Hospital San Pedro de Usulután, donde murió a raíz de las graves heridas. 2017 ha sido un año más que la seguridad sigue siendo parte de las preocupaciones de los ciudadanos. Las cifras han fluctuado a lo largo de los meses. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre recién finalizado, se contabilizaron 276 homicidios según las autoridades de justicia y seguridad pública. Durante el mismo mes de 2016 fueron registrados 361 asesinatos. En lo que transcurre de este año se han perpetrado 3.610 crímenes, una reducción del 27.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, ya que el año pasado se registraban 4.947 crímenes. Según las autoridades, en este año el hurto y el robo disminuyeron un 45%. Para el Gabinete de Seguridad, la operatividad de la Policía Nacional Civil ha sido contundente, afirman. El viceministro de Justicia dice que a la gente se le plantea un panorama de que hay un muerto en cada esquina y asegura que eso es completamente falso. La inseguridad en parte se agrava por la constante deportación de pandilleros. En lo que va del año, que está por finalizar, por lo menos 1.000 han sido enviados por Estados Unidos. Una cifra que según datos oficiales es un 102% superior a los retornos contabilizados en todo 2016, según el director de Migración y Extranjería. El funcionario dice que de estos pandilleros retornados al país en 2017 fueron arrestados 72 al llegar al Aeropuerto Internacional Óscar Arnulfo Romero por tener órdenes de captura vigente. Esta mañana, en el espacio de la entrevista, revisaremos algunas cifras y haremos algunas evaluaciones. Comenzamos la entrevista de Hechos AM. Saludamos esta mañana al director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Howard Cotto. Como siempre, director, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Un gusto para mí también estar aquí de nuevo, mucho gusto. Director, hablemos sobre esta situación de los desplazamientos forzados. Ayer nos despertábamos con la información de que en el cantón Potosí, San Luis Potosí, esto en la zona de Coatepeque, habían salido por lo menos 7 familias debido a situaciones de incidencias de pandillas. Este lugar es donde fue asesinado pues, un elemento de la policía días atrás junto a su familia. ¿Qué información tienen ustedes? ¿Qué datos manejan de este problema específico? Sí, efectivamente este lugar donde lamentablemente fue cometido este hecho que conmocionó a todo el país por el hecho de que no solo muere nuestro compañero, sino miembros de su familia, incluso una niña pequeña, ha sido también un factor que ha generado temor en la población. Sin embargo, yo quiero decir que sobre el caso en particular, nosotros reportábamos la semana pasada que hemos detenido a los 3 principales participantes. Uno ya está formalmente acusado del homicidio, los otros fueron detenidos por otros delitos, pero sabemos de su participación y estamos realizando todos los trámites o diligencias con Fiscalía a fin de que a la brevedad posible puedan ser aún detenidos, acusados por el homicidio de nuestro compañero. El fenómeno de las personas que abandonan sus viviendas es un fenómeno complejo porque tiene a la base la percepción de inseguridad de la gente, es decir, la sensación de amenaza de la gente de que puede ser afectada por estas estructuras criminales. Por lo general, cuando se da, ya sea que la gente salga por una amenaza o no hay una amenaza directa, es decir, no hay una acción directa de decir salgan de aquí, es una situación que es generada precisamente por la acción de pandillas. Este fenómeno es inminentemente
por la acción de las pandillas. Nosotros hemos estado realizando en este y otros casos todas las acciones necesarias a fin de que la gente no abandone su vivienda, ¿verdad? Y quiero decir que en muchos casos nosotros, gracias a la acción policial, hemos evitado que la gente salga. En otros casos en que las personas las han abandonado, hemos realizado acciones a fin de que puedan retornar. Y en muchos casos también lo hemos logrado, y lo hemos logrado de forma masiva o casi absoluta, ¿verdad? De hecho, quiero decir que en la mayoría de los casos las únicas familias que no han retornado son familias que tienen dentro de sus miembros a parte de esta estructura criminal, en la mayoría de casos. Pero en esto quiero hacer un planteamiento que a mí me parece importante. Últimamente se ha desarrollado mucho el interés por atender a las personas que abandonan sus viviendas, lo cual es totalmente legítimo, y nosotros también incluso hemos apoyado de alguna forma lo que el impacto del abandono de sus viviendas ha significado para familias enteras, ¿no? Pero vemos sí con preocupación que es poco el esfuerzo que se hacen por otras entidades que no sean la Policía Nacional Civil por generar condiciones para que la gente retorne a sus lugares. ¿Como quién, por ejemplo, director, no está cumpliendo con su parte dentro de no es desde el punto de vista que alguien no esté cumpliendo, sino más bien hay que darle a esto un sentido positivo. Debe de estructurarse un esfuerzo conjunto de diversas instituciones, ONGs, las mismas instituciones que han apoyado a las personas cuando salen, ¿verdad? Entre todos se debe de generar una dinámica en la cual se faciliten condiciones para el retorno, porque el problema es que cuando una familia o un grupo de familias abandona su vivienda por producto de la violencia, uno no puede pensar o no puede imaginarse que esa familia va a permanecer en esas condiciones todo el tiempo. Entonces, así, tan importante como se dedica un esfuerzo para atender a una familia que ha salido de su lugar de vivienda, es importante ver qué acciones positivas se pueden hacer para generar condiciones de retorno. ¿Y por qué planteo esto o más bien esto lo planteamos con un especial interés en las zonas rurales? ¿Por qué? Porque en las zonas urbanas el hecho de salir de la vivienda es una acción muy traumática, muy difícil, ¿verdad? Pero por lo general la persona que sale en un núcleo urbano no pierde su trabajo. El problema en las zonas rurales, que es donde más se dan estos casos, es que la persona en el lugar donde vive es el lugar donde trabaja, porque ahí tiene tierra, tiene exacto actividades agrícolas. Entonces el hecho de salir de su vivienda le significa no solo abandonarla, sino también dejar su lugar de trabajo. Entonces el impacto es aún mucho más fuerte. Entonces por eso es que no se puede establecer que esas personas pueden ser atendidas permanentemente, sino que hay que buscar las acciones que lleven al retorno. Nosotros, en el caso de la Policía Nacional Civil, hemos hecho, y en muchísimos casos de forma exitosa, acciones de carácter de seguridad, de presencia, como en el caso de Caluco, con el caso de La Herradura, que son de los casos más sonados. Hemos logrado generar condiciones para que la gente retorne. Incluso en algunos lugares como La Herradura, incluso puedo hablar de Caluco, se ha visto ahora el retorno en un nuevo nivel de organización comunitaria, ¿verdad? Que fortalece, como ya decimos, a la comunidad en su acción diaria de prevención del delito y que evita que otra vez se pueda generar una situación así. Pero hay que enfocar mucho el esfuerzo en esa dirección también.
Revisemos algunos datos, director. Según el Instituto Noruego de Refugiados con sede en Ginebra, Suiza, dice que en 2016 por lo menos 220.000 personas huyeron de El Salvador por la violencia. Y para hoy, en 2017, el Centro de Derechos Humanos Cristosal habla de por lo menos 83 casos de desplazamientos forzados. ¿Qué dicen ustedes como Policía Nacional Civil ante estas cifras que se manejan tanto a nivel local como a nivel internacional respecto a desplazamientos por violencia? Bueno, habría que analizar a detalle el manejo de estas cifras. Nosotros no tenemos por qué deslegitimarlas ni mucho menos. Nosotros siempre hemos planteado que hay que tener mucho cuidado en el manejo de las cifras en cuanto al fenómeno de las personas que salen de sus viviendas, pero que posteriormente se han hecho acciones para que retornen a sus viviendas y cómo esto se maneja a través de los datos. Pero bueno, independientemente de las cantidades que se puedan plantear, yo creo que uno de los grandes retos es no solo poder atender a quien sale, sino generar acciones previas, que nosotros lo hemos hecho, repito, en muchos casos, para que la gente no salga, ¿verdad? Eso, por ejemplo, por lo general no es noticia. Si a través de ciertas acciones hemos logrado evitar que la gente salga, eso no se cuenta, no sale en las noticias, pero detrás de eso hay una acción importante para evitarlo. Y luego las acciones que propicien las condiciones de retorno de estas personas a sus lugares. Lo que nosotros señalamos en última instancia es que la vinculación de la sociedad civil a las acciones para evitar que salgan o, en caso que hayan salido, generar acciones para que retornen, no han sido lo suficientemente fuertes como para lograrlo en su totalidad y que esas acciones tengan la misma fuerza que tienen las acciones de atención cuando la gente ha salido. Pero regresemos al caso de San Luis Potosí, donde fue asesinado el agente policial y su familia, director. Esta situación que se está dando ahí, ¿consideran ustedes que es un remanente de la estructura que le quitó la vida, en este caso, al agente policial y a su familia, la que está generando temor y lleva a que estas familias abandonen el lugar, o consideran que es parte de otra situación que no tiene que ver con el asesinato del policía? Lo que sucede es que un hecho delictivo, en este caso de un policía, pero también hemos tenido otros casos en que no ha sido la persona fallecida, un policía, pero que ha habido un hecho de sangre, un homicidio o un homicidio múltiple, genera un temor que lleva a mucha gente a pensar o a tomar la decisión de salir de su lugar de vivienda. Y esto es lo que podemos estar enfrentando. Si a esto agregamos que ha habido un hecho criminal y además alguno de estos sujetos realiza o lanza una amenaza contra alguien en particular, es cuando esta situación se concreta. Yo creo que un ejemplo muy claro, no debemos de perder el sentido de la memoria o la experiencia que hemos estado viviendo, y un ejemplo muy claro de eso es lo que sucedió en Caluco, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros, a raíz de la salida de las personas, que dicho sea de paso, afortunadamente la gran mayoría han retornado, pero quiero señalar un detalle que por cierto se manejó públicamente, pero que a veces se nos olvida, ¿verdad? A raíz de eso, nosotros realizamos una acción operativa muy fuerte, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba al final? Que al final habían 2 o 3 sujetos que la gente decía, si no se capturan a esos 3 individuos, nosotros no consideramos la posibilidad de retornar. Capturamos a 1, quedaban 2, esperamos que se capturen los otros 2. Llegó un momento en que ya el único que faltaba era 1 por capturar y la confianza de la gente, ¿verdad?, no seguía estando en la posibilidad de retorno, ¿verdad? Entonces hay que analizar estos factores y, como digo, fortalecer las condiciones que propicien el regreso de la gente. A nosotros nos ha sido de mucha utilidad el hecho de que se haya aprobado en mayo del año pasado una reforma legal al Código Penal que establece como delito la limitación ilegal a la libertad de circulación. Precisamente esa herramienta jurídica fue la que la Policía Nacional Civil y la Fiscalía utilizamos en varios casos de amenazas a personas para que abandonaran su vivienda. En Caluco, pero no solo en Caluco,
también en otros casos en Izalco, en Nahuizalco, nosotros implementamos esto y afortunadamente, ¿verdad?, la investigación fue tan efectiva y exitosa que el órgano judicial hace poco, a los sujetos los capturamos, estaban detenidos y hace poco algunos están siendo condenados por ese hecho. Pero, vuelvo a repetir, es un tema que tiene que ver con la confianza de la gente de permanecer en el lugar de su vivienda. Y la confianza de la gente para permanecer depende de la acción policial, pero no solo de la acción policial, sino también del nivel de organización. Por ejemplo, en San Luis La Herradura, donde tuvimos otro ejemplo interesante, la lección aprendida para el retorno de la gente fue precisamente una fuerte organización comunitaria que antes no existía para defender y prevenir hechos delictivos en la zona. ¿Usted, director, estaría de acuerdo con el tema de las autodefensas, entonces que la gente se organice para defenderse de estructuras criminales, o es otro tipo de organización de la que usted nos está mencionando? No, es otro tipo de organización porque yo creo que más que conceptos hay que dar definiciones. Cuando nosotros hablamos en nuestro país de autodefensa, inmediatamente la ciudadanía piensa en que la gente se arme para defenderse y no estamos hablando de eso. Nos referimos a la organización comunitaria que genere acciones de prevención del delito en las comunidades a fin de que el crimen no se desarrolle y crezca en esa comunidad. Por eso es que nosotros decíamos, Manuel, que hay que en su momento volver la vista también no solo a las experiencias de prevención de otros países, sino que nosotros estamos cerrando el año con casi 60 municipios donde no fue cometido ningún homicidio. Entonces hay que volver la vista, no solo la policía, sino la sociedad civil, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, la iglesia, etcétera, a qué sucede en esas comunidades, cuáles son las lecciones aprendidas de esos lugares, de esos municipios donde no han habido homicidios, que puedan ser replicados por las comunidades en otros lugares. Y yo te voy a decir una cosa, habrán muchos factores que se podrán encontrar y replicar, pero hay uno que sin temor a equivocarme existe en todos esos lugares donde no hemos tenido homicidios durante un año y que lo contabilizamos hoy como un año, pero que incluso en muchos de esos lugares ves el 2016, el 2015, el 2014, incluso el 2010 y en todos estos años no ha habido un homicidio. ¿Cuál es el común denominador? Se pueden encontrar muchos, yo señalo uno, la organización comunitaria en esos lugares, el tejido social es fuerte y eso hay que construirlo no solo con la acción policial, sino con la participación de múltiples instancias en la comunidad que lo fortalezcan. Seguramente si se hace un buen estudio se encontrarán otros factores positivos, pero yo señalo uno como de los que se encuentran entre los más importantes. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM en este día lunes 4 de diciembre. Ya regresamos con más preguntas al director general de la Policía Nacional Civil. En el espacio de la entrevista de Hechos AM esta mañana estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Coto, y estamos hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con seguridad pública. Director, estamos por cerrar 2017. ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo que han desarrollado como Policía Nacional Civil, como parte del Gabinete de Seguridad, en materia de este tema que sigue siendo tan, digamos, tan fuerte para la población, que sigue preocupando tanto el tema de seguridad? Bueno, mira, Manuel, yo creo que va a ser, ya estamos cerrando prácticamente, no creo que los datos varíen significativamente. Estaremos cerrando el año con una reducción de aproximadamente el 27% en los homicidios. Prácticamente todos los delitos han bajado significativamente. Aparte de eso, en los homicidios no hay ningún departamento o delegación del país que no reporte baja en la cantidad de homicidios. Incluso al dar una cifra global, creo que estamos siendo injustos
porque nos encontramos departamentos que hoy por hoy, y así van a cerrar el año seguramente, esa cifra que es promedio de 27% de reducción, la han llevado hasta un 50 o 55% de reducción en los índices de homicidios y de reducción del delito. Es decir, si bien damos una cifra global, pero hay departamentos que te podría mencionar, por ejemplo, Cuscatlán es un departamento importante. El año pasado hasta ayer tenía 332 homicidios, ¿verdad? Ahora tiene 155, o sea, la reducción es del 53.3%. Si bien entonces tenemos este 27 en promedio, pero así podemos ver departamentos con reducciones de esa cantidad, 48, 50, 52, 53% en la reducción de homicidios. Y yo creo que eso es importante. El año 2015 nosotros lo cerramos con un promedio de un poco más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿verdad? Y el año 2016 lo cerramos con un aproximado de 80. Este año estaremos cerrando seguramente el año 2017 con un promedio de poco más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es una reducción sustantiva. Lo que sucede es que tal vez es comprensible o hay que entender que la ciudadanía dice o plantea justamente que eso no es suficiente. Claro, lo ideal es llegar a cifras mucho menor que esas, ¿no? Pero esto es un esfuerzo que hay que hacer. No solo hemos tenido reducción en homicidios, porque eso hay que mencionarlo, también hay otros rubros muy importantes del delito donde han habido reducciones muy, muy importantes. Por ejemplo, este año va a ser importantísima la reducción en el robo y hurto de vehículos, y en todos los rubros delictivos prácticamente va a haber una disminución. Así es que lo cerramos. Creemos que debemos prepararnos para tener más reducción. Vemos también como una parte delicada el hecho de que el primer trimestre del otro año tengamos todo el proceso electoral, donde lamentablemente dentro de la campaña se juega mucho con los temas de seguridad, y ya se siente eso, es decir, no es necesario esperar la campaña, ya desde el mes de noviembre, octubre mismo, ya se percibe ese interés en la acción política por utilizar el tema de la seguridad, y creo que lo veremos con más claridad en los primeros meses del otro año. Cuando hablamos de seguridad, la mayoría de ciudadanos consideran que trabajar en seguridad es ir y capturar delincuentes. A lo largo de este año hemos visto cómo la Policía Nacional Civil ha desarrollado una cantidad de acciones a lo largo y ancho del territorio nacional, donde se ha capturado diferentes tipos de estructuras. ¿Qué nos puede decir sobre el nivel de capturas que ustedes hacen y la cantidad de gente que a veces logra salir de esos procedimientos que ustedes desarrollan? Porque muchas veces esta gente dice, bueno, miren, sí se captura una cantidad importante de gente, pero no todos se quedan presos, sino la mayoría salen. No, así es, pero eso es lo que marca las detenciones en flagrancia. Pero yo quiero referirme aquí a otro tema, porque aquí estamos hablando y haciendo una evaluación sobre efectividad. Entonces, nosotros hemos dicho en varias ocasiones que la efectividad en los procesos de investigación, es decir, Manuel, cuando no se detiene a una persona porque está cometiendo el hecho, sino que hay una investigación previa, donde hay elementos probatorios que llevan a la Fiscalía, a través del trabajo de investigación de campo que hace la policía, llevan a la Fiscalía a generar una orden de detención administrativa para que la policía lo detenga y con esos elementos de prueba se vayan a juicio, ¿verdad? Esos procesos son mucho más sólidos. Y yo quiero decirte que estamos a esta altura del año, como decíamos, ya casi cerrando, con que el año anterior, 2016, hasta esta fecha, la Fiscalía General de la República nos había emitido órdenes y la policía detuvo el año pasado a esta fecha
a un aproximado de 5.900 personas con orden administrativa. Pues Manuel, el 2017, este año, comparado con el año pasado, que habían 5.900, hemos ejecutado más de 10.000 órdenes administrativas. Es decir, hemos casi duplicado la cantidad de órdenes, que no refleja otra cosa más que el incremento de la efectividad en procesos de investigación realizados entre la policía y la fiscalía. Eso revela esa efectividad. Cuando nosotros vamos a ver esas órdenes administrativas, muchísimas, ahí ves también el reflejo, ves un incremento sustantivo en todas aquellas detenciones que tienen que ver con homicidios, con extorsiones, con robos, hurtos, delitos graves, ¿verdad? Eso, este año 2017, se ha prácticamente duplicado con relación al 2016. Es decir, los índices de efectividad en esa dirección son más altos. La posibilidad de que una persona quede libre cuando ha sido detenida mediante una orden administrativa es mucho más difícil que cuando se dan capturas en flagrancia. ¿Cuál considera usted, director, que va a ser el reto para 2018, considerando que viene, como usted bien lo mencionaba, un proceso electoral, vienen, digamos, situaciones que tienen que ver con presupuesto para la Policía Nacional Civil? Para usted como director, ¿cuál considera que es el punto o el obstáculo a sortear en el año que viene? Mira, yo creo que eso tiene que verse desde el punto de vista interno y externo. Hacia afuera, yo creo que nuestros retos estarán afincados en continuar la línea de disminución de homicidios, cualificar nuestra capacidad de investigar extorsiones para dar golpe fuerte a la extorsión, seguir en una línea de atacar a las estructuras mafiosas y criminales de las pandillas por la vía de quitarles el patrimonio que tienen. Eso es de cara a la ciudadanía, pero también hay un reto interno, Manuel, que es que la policía debe seguir equipándose, tecnificándose, adquiriendo mucha tecnología para la investigación, que nos es muy útil, tener equipo de autoprotección y sobre todo poder desarrollar proyectos de inversión en infraestructura de la policía. Por eso es que nosotros hacemos énfasis, y sería un mensaje buenísimo de parte de la Asamblea Legislativa, que antes de que termine el año, el préstamo de los 100 millones pueda ser aprobado. Porque si bien el Banco Centroamericano de Integración Económica lo pospuso, la posibilidad de aprobarlo hasta el 29 de marzo, nosotros creemos que todos estos 2 o casi 3 años de discutir este paquete de inversión de 100 millones de dólares es más que suficiente. No tendríamos por qué esperar hasta que finalice el primer trimestre del año para que esto se apruebe. Eso generaría la posibilidad de iniciar proyectos importantísimos, como la renovación de la flota vehicular, que es un factor urgente, ¿verdad? Y, por ejemplo, la digitalización de toda la comunicación de la policía. Mira, sobre esto de los vehículos te puedo hacer un comentario hasta cierto punto gracioso. En la Asamblea Legislativa no se logra aprobar un préstamo que permitiría renovar toda la flota de la policía, pero por el otro lado, individualmente, muchos amigos diputados nos llaman para ver si es posible desplegar o tener un vehículo policial en una unidad que no lo tiene, ¿verdad? Entonces ahí es el llamado nuestro a que, exactamente, a que este préstamo pueda aprobarse, porque sinceramente esto va a significar un paso estratégico en la tecnificación y en la disponibilidad de recursos para la Policía Nacional Civil. Director, como siempre, le agradecemos que nos acompañe aquí en Canal 12. Definitivamente que este tema da para mucho de qué hablar, el del tema seguridad, y se nos quedan algunos aspectos pendientes, y por lo tanto queda abierta la posibilidad de que venga usted y que nos acompañe nuevamente en lo que queda de este 2017 para que hablemos de los aspectos que se nos quedan ahí en el tintero. Gracias, director. Con gusto, muchas gracias, buen día. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos, donde hay más información en esta mañana de lunes.